Ahora sí, entonces ya estamos aquí listos y el tema que habíamos estado viendo era ¿cuál? A ver si se acuerdan. Descansando el 21. Ok, estábamos en descansando del yo soy, el tema pues general es el yo soy, ¿verdad? Ya habíamos visto aquí descansando en el yo soy. ¿Qué se acuerdan rápido de lo que vimos la vez anterior, la reunión anterior? ¿Qué se acuerdan así rapidito? ¿Qué historia vimos? A ver, ¿qué se acuerdan de qué historia vimos? De que cuando caminaba sobre las aguas y que Ujú, Pedro le dijo, llévame contigo, algo así. ujú, mándame que vaya, ¿no? Mándame a que Mándame que vaya. vaya, ajá. Pero luego le dio miedo por la tormenta y entonces le dijo que no tenía fe. Ok, ¿verdad? Entonces, precisamente nos quedamos aquí en la página 25 ahí en sus hojas. Y, sí, ahí casi ni se alcanza a ver. Al final de la 25 ahí digamos que íbamos a empezar la 26. Y precisamente, oye, hija, ven, rapidito. Fíjate que me traje los 400 de tu mamá, pero no los deposité en el Oxxo. ¿Lo alcanzabas a hacer? ¿Qué horas son? Las 9 y cacho. A lo mejor se alcanza, ¿no? Pues pregúntale a tu mamá por si sí se A alcanza. las 8 ya no hay depósito. O dile que si se los transfieres y se los transfieres con los toques, ¿no? Vale. Perdón, ya se grabó aquí lo de la, lo de cuando se entere me va a colgar. Bueno, entonces fíjense bien, vamos a ver nada más como cerrando, recordando lo de la semana pasada, Mateo 14:23, que fue el último versículo que vimos, o no sé si lo vimos o no. Dice, ok, espérame tantito, que dice, ok, dice, seamos cristianos, no seamos, lo último que vimos era que no fuéramos cristianos de poca fe, porque Cristo ora porque no falte nuestra confianza en Él, ¿verdad? Lo hizo en Mateo 14:23, cuando despide a la multitud y que los sube que los manda por la barca, dice que Él se fue a orar aparte, ¿no? Al monte. Y Él estaba ahí solo. En Marcos 6:46, fíjense lo que hace. Y después de que hubo despedido, también en otra ocasión, Jesús tenía la costumbre de ir al monte a orar, ¿verdad? Y pues en el que habíamos visto bueno, en Lucas 22:32, vamos a verlo también, 22:32, dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirmes a tus hermanos, que era lo que le había dicho a Pedro cuando decía que Satanás lo había pedido para zarandearlo, ¿verdad? Entonces, concluimos la semana pasada que a veces probablemente Dios va a permitir que seamos zarandeados. Y que cuando permita que seamos zarandeados, al mismo tiempo que lo va a permitir, Él está rogando por nosotros para que superemos las pruebas. Ahí hay algo bien interesante y algo que es una verdad muy grande. Cuando Dios nos pone en una situación difícil, ¿le puedes apagar eso para que no se estén escuchando los ruiditos? Cuando Dios nos pone en una situación difícil, Dios quiere sacar lo mejor de nosotros, como el oro cuando se pone al fuego para purificarlo. ¿Me explico? Pero al mismo tiempo, Satanás está esperando, el enemigo de Dios está esperando sacar lo peor. Entonces, cada que estamos en una situación así, o podemos nosotros sacar lo mejor, o podemos sacar lo peor. Y ahí es donde se ganan las batallas. En la misma situación, o sea, tú de un coche que se te cierra en la calle, tú puedes decirle que Dios te bendiga bien, ¿en serio? O puedes decirle que Dios te bendiga mal, ¿verdad? Con mal carácter y arruinar tu día. Entonces, de la misma situación, toda es la cuestión de la actitud con la que nosotros tomamos las cosas, sabiendo que Dios no las pone para crecer o que el enemigo las pone para hacernos fallar. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. ¿Sí? ¿Dudas, quejas, comentarios, aclaraciones? Ok, si por algo no se ve la pantalla en línea, me avisan, o cualquier problema que haya en línea. Entonces, pudieras leer Diego, vamos a empezar aquí siempre, como siempre, hacia mi derecha. Ajá. En la primera tormenta, 4:35, 41, Jesús estaba con ellos en el barco, pero ahora estaba ausente. Cuando la situación estaba en su peor punto, Jesús vino a ellos
les habló y trajo paz y seguridad. Estamos retomando la misma historia de lo que vimos la semana pasada. Y para esto ya Jesús había estado con ellos en una tormenta. Ya había estado con ellos en una tormenta. En esa ocasión él iba en el barco. Pero es bien chistoso, vamos a verlo ahí en el 4:35, creo que es en el mismo de Juan, fíjense bien, vamos a buscar Juan 4:35, no le puse qué libro era. No, ese es, no, No, entonces ese no, porque va a es lo ser que leyó. Mateo, Juan 34, a ver, 34. No, esa es la tentación, entonces ¿de cuál es? Ese es Marcos, ¿en cuál estoy? Marcos 4:34. No, entonces, no, aquí. ¿Lucas tampoco? Ahorita lo checo, no le puse qué libro es. No, las parábolas hablaban, no, eso es cuando hablaba en parábolas, entonces iba a ser Lucas. A ver, Lucas. 4:34. Sí, estoy bien en la cita, a ver, capaz de la estoy poniendo. Sí, no, 4:35 o 34. Ay, no sé cuál es. Sí, estoy aquí, no, entonces déjame ver la cita. Mateo 4:35. Ni Marco, ni Lucas, ni... No me da. A ver, déjame ver. Déjame lo busco. No sé por qué no me aparece. No sé exactamente a qué cita me refiero. Dormía. Morimos. Déjame lo busco. La tormenta. Sí es Marcos. Aquí está. Sí es Marcos. Sí era Marcos, no lo vi. ¿Marcos qué? Déjame lo pongo en las hojas. Pónganle en sus hojas que es Marcos. ¿Marcos? Sí. Es MR. ¿Marcos qué? 34, 34, 35. Ajá. Del 4:35. Sí, es que le puse 34. Marcos. Y aquí está, mira, calma la tempestad. Sí, sí era. Nomás que no la vi. Entonces, fíjense bien lo que dice. Se los leo rápido. Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Este es un evento anterior donde también cruzaron con una barca y el lago, ¿va? Dice, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas, ¿no? Dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas, ¿en qué versión estoy? Sí, en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ahí está, no tienes cuidado de que perecemos. Levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento. ¿Y se hizo qué? Gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Entonces esta historia ya había pasado primero con ellos. Y es lo que nos está mencionando aquí, ¿no? Él nos está diciendo que en la primer tormenta, en esta fue la segunda, en esta no venía él con ellos. Acuérdense que los mandó y él los alcanzó caminando sobre el agua. Y en esta primera vez él venía en la barca, pero él estaba en la barca todo lo que daba, la tempestad todo lo que daba, ellos temiendo hundirse y Jesús dormido, ¿verdad? Pero bueno, dice, Pili, ¿puedes leer aquí donde sigue en la lección? Tenemos un hermoso ejemplo. Hoy Jesús está en el cielo intercediendo por nosotros, mientras luchamos en esta tierra con las tormentas. Su venida parece estar tan distante, sin embargo, en la hora más oscura Él vendrá, calmará tu tormenta
y te llevará con seguridad a tu destino. ¿Ya viste, Lolita? ¿Qué tal? Y ahorita lo que estamos pasando, Lo que ¿no? leímos ahorita, ni pusiste atención, mírala. Ay, Lolita. Entonces, fíjese, qué interesante. Y ahorita con la situación, con lo que empezó ayer, de que se estalla la guerra, pues precisamente puede que lleguemos a un momento muy oscuro, un momento muy difícil de la humanidad, como ya ha pasado anteriormente, ¿no? Puede crecer esto tanto que se ponga muy difícil. Pero qué hermoso el ejemplo, ¿no? Esa historia de la barca, precisamente nos ejemplifica también nuestra vida. Es un símil, ¿no? Que ahorita Él está en el cielo y Él está intercediendo. Fíjense bien cómo dice la Escritura. Dice la Escritura lo siguiente. Déjenme se los muestro. Ay, ya me vine mal, aquí está. En Hebreos, ya se los había dicho la semana pasada, Hebreos 7:25, dice, fíjense lo que dice en Hebreos 7:25. ¿Lo puedes leer, Alex, por favor? Hebreos 7:25, ajá. Desde el 24, para entender un poquito el contexto. Déjenme les digo aquí, desde el 23. De 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Fuerte para que se grabe bien, porfa. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio Inmutable, ajá. por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ok, este libro de los Hebreos, muchos piensan que es de Pablo, pero no se sabe bien a ciencia cierta quién es el autor. Este libro de los Hebreos ejemplifica mucho lo que viene siendo todo el ritualismo del Antiguo Testamento, pero no lo explica claramente cómo Jesús es superior a toda esa religiosidad que Dios había establecido. Y en esta porción está hablando de que Jesús se convirtió en el único sacerdote que no murió. ¿Ok? Dios estableció el sacerdocio en el Antiguo Testamento, un intermediario que mediara entre Dios y el hombre. Y hasta la fecha nosotros tradicionalmente conocemos al sacerdote como un intermediario entre Dios y el hombre. Sin embargo, eso es lo que menciona los Hebreos, dice, los otros sacerdotes, o sea, los sacerdotes humanos, dice, llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, ¿verdad? Entonces, cuando antes de que viniera Jesús, los sacerdotes morían y tenía que haber un sucesor. Y los sacerdotes morían y tenía que haber un sucesor. Pero dice, a partir de que llega Jesús, ¿qué pasó con Jesús? Después de que se baja de la cruz, ¿qué pasó al tercer día? Resucitó. Exacto, de eso es lo que viene hablando en esta porción. Al tercer día resucitó, por lo tanto, dice, mas hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Ok? ¿Qué es un sacerdocio inmutable? Vamos a ver otras versiones. Por ejemplo, en esta versión actual dice, pero como Jesús no morirá jamás, no necesita pasarle a ningún otro su oficio de sacerdote. ¿Ok? Desde que vino Jesús, el sacerdocio ya no se necesitó pasárselo a nadie, porque ya Jesús se convirtió en nuestro sacerdote permanente. Jesús murió para ser castigado por la maldad, las ofensas de cada uno de nosotros. Acuérdense que les dije que él era como no sé si se los dije la semana pasada, pero él es como un doble de película. ¿Qué hacen los dobles de película? Con los actores, cuando están filmando las películas, ¿para qué sirve un doble? ¿Para qué sirve un doble? Para que no se vaya a morir o a lastimar. ¿Por qué ponen un doble en las películas cuando firman? A ver, Diego. No sé. Sí sabes lo que es un doble, ¿no? ¿Cómo no? Sí, los peligros cuando Ok, se avientan cuando están del filmando, techo. ¿quién es tu actor favorito o tu actriz favorita? A ver, algún actor que te acuerdes. Pues no sé, Johnny Depp. Ok, el Johnny Depp. Cuando hay una escena donde a lo mejor tienen que aventarlo de un edificio, o cuando tiene que caerse de un carro, o de un caballo, cosas así. Órale. Él firma la escena que hacen las películas. Normalmente lo que hacen es poner a un cuate que se le llama un doble, que se parece físicamente, lo maquillan igual y lo hacen muy parecido. ¿Para qué? Para no arriesgar al actor principal, obviamente, ¿no? O sea, si a un actor principal lo avientan de un paracaídas o lo avientan de un puente y todo, y si se les muere, pues ya valió oro la película. ¿Por qué? Porque se les murió el actor principal y ya no van a poder seguir filmándola. ¿Me explico? Entonces, un doble lo que hace es cumplir la función de proteger al actor principal, y las escenas difíciles las hace el doble.
¿Me explico? Entonces, si le pasa algo al doble, no pasa nada porque el actor principal sigue íntegro. Entonces, nosotros como humanos hemos hecho muchas ofensas a lo largo de nuestra vida. Y lo que nosotros nos merecíamos era precisamente, pues, la muerte y ser castigados por nuestra maldad. Entonces, Jesús lo que hace es, Dios lo que hace es a cada uno de nosotros nos declara culpables. Porque es un juez justo, no es corrupto. Entonces a todos nos declara culpables. Pero en lugar de castigarnos, lo que hizo es mandó a un doble. Y tú y yo éramos los que merecíamos estar en la cruz clavados, y tú y yo éramos los que merecíamos que nos escupieran, y tú y yo éramos los que merecíamos que nos latiguearan, y tú éramos los que merecíamos morir castigados por nuestra maldad. Pero Jesús dice, córtale, mi chavo, cortan la escena, en lugar de castigarte a ti, te quitan a ti y se pone Jesús en tu lugar, y Él es el que muere en tu lugar por tus ofensas que has realizado a lo largo de tu vida. Entonces de eso es lo que habla. Dice, antes había muchos sacerdotes, pero como Jesús ya no murió para ser nuestro doble en la cruz, para ser nuestro sustituto, para no arriesgarnos a nosotros y que nosotros no nos castigaran. Dice, pero ya después resucitó, al tercer día resucitó, entonces Él ya no volvió a morir. Él resucitó y no volvió a morir y sigue vivo. Y así se fue al cielo. Entonces de eso está hablando. Entonces ya cuando dice en el 25, dice, porque tal tu sumo sacerdote, el sumo sacerdote es el más poderoso o el principal. En otras versiones lo pone como, fíjense cómo dice aquí, Jesús es el jefe de sacerdotes que necesitábamos. Pues es santo, en Él no hay maldad y nunca ha pecado. Dios lo apartó de los pecadores, lo hizo subir al cielo y lo puso en el lugar más importante de todos. ¿Ok? Entonces ya acá dice en el 25, dice, Él está pidiendo a Dios por ellos. Jesús puede salvar para siempre. El único que puede salvar para siempre es Jesús, porque Él está vivo siempre. Y a los que por medio de Él quieren ser amigos de Dios, pues vive eternamente y siempre está pidiendo a Dios por nosotros, por los que nos acercamos, los que nos queremos acercar a Dios y lo hacemos por Jesús. Jesús está pidiendo por nosotros constantemente. Nos salva y pide por nosotros, intercede, ¿no? Es lo que estábamos viendo en la lección. Dice, tenemos un hermoso ejemplo hoy. Está en el cielo, ¿qué haciendo? Intercediendo por nosotros, está pidiendo por nosotros. Actualmente está allá, como cuando estaba en la barca, Él en el cerro, en el monte, y ellos los apóstoles en la barca. Así está Él ahorita en el cielo y nosotros en las tempestades aquí en la tierra. Mientras nosotros luchamos en esta tierra con las tormentas y las tempestades, su venida parece estar tan distante. A lo mejor lo vemos como un fantasma, como ya sé en la historia, o sea que dudamos, ¿verdad? Pero en la hora más oscura Él vendrá y calmará la tormenta y te llevará con seguridad a tu destino. ¿Cuál es tu destino? Juan 6:21 dice, ¿qué dice Juan 6:21? No me acuerdo ya qué pasaje que decía. Que dice, los discípulos querían que Jesús subiera a la barca, pero muy pronto la barca llegó al lugar donde iban, ¿verdad? A su destino. Entonces nosotros como personas que creemos en Jesús, podemos tener la certeza de que aún en el momento más oscuro, acuérdense que Él llegó en la cuarta vigilia, que era el momento más oscuro, ¿verdad? De las 3 a las 6 de la mañana, y los llevó con seguridad a donde ellos iban. ¿Qué dice ahí adelantito? Sigue... Ada la habíamos brincado porque se movió, pero a ver, Ada, ¿qué dice ahí donde sigue? La experiencia de Pedro. La experiencia de Pedro nos da la aplicación personal. Pedro pudo caminar sobre las aguas debido a que tuvo fe en la palabra de Cristo. Ven, versículo 29. Cuando le dijo, ¿verdad? Cuando le dijo Cristo, pues, si eres tú, manda que yo vaya. Y le dice, pues ven. Y va, ¿verdad? Entonces ahí está. ¿Digo? Ajá. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bueno, aquí ya está contestada. Ahí está contestada. Vamos a ver si es cierto que eso dice Romanos 10:17. Oír y el oír. Ajá. Por el Primero, oír. oír Y el oír. Ahí lo tienes. Y el oír. Oír, Y coma, el oír. Coma y el oír. y Aquí Y el está. oír. el oír. y el oír. Ahí está, mira, lo tienes en pantalla. Así que la fe es por el oír
Y el oír. por la palabra de Entonces, Dios. cuando viene la fe es porque oímos. ¿Qué? Pero ¿qué es lo que tenemos que oír? Porque podemos oír música, podemos oír Spotify, podemos oír No, pero dice la palabra de ¿ah? Dios. Entonces, lo que tenemos que escuchar para tener fe es la palabra de Dios. Fíjense bien cómo dice otras versiones. Vamos a ver otras versiones. La dice, así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo, que viene siendo el Evangelio. La NTV, por ejemplo, dice así. Así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Ahí está. Que viene siendo la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, a ver, vamos a ver quién anda por ahí en línea. A ver, Esme, ¿estás por ahí? Prendes tu micro y nos ayudas a leer la siguiente porción. Sí, sí, ¿cuál sería? Déjame nada más, ahora muteo el micro. No alcanzo a ver el material, Iván, no se ve en pantalla. Ok. Si lo alcanzas a leer, la parte dice, pero cuando dejó de mirar a Jesús, no nos oye. Entonces vamos a... Iván, Sí, Iván, en la pantalla no se ve nada. Sí. No. ¿No? No, no se ve, Iván. Ah, ok. A ver, sí. Ay. ¿Cuál es, dices? Oh. Ah, pero cuando dejó mirar a Jesús, puestos los ojos en Cristo, autor y consumidor de la fe, empezó a hundirse el secreto. Ah, se hundió. El codor y el consumidor. ¿para qué? Perdón, había prendido el micro y no se grabó lo siguiente. Lo que era que cuando Pedro dejó de mirar a Jesús, empezó a hundirse. ¿Por qué? Porque a pesar de que en Hebreos 12:1 nos dice que pongamos los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, Pedro perdió de vista a Cristo y empezó a ver las circunstancias en lo que habíamos visto la vez pasada, ¿no? Entonces sigue leyendo ahí donde dice el secreto de vencer. Ah, Espérame, el déjame secreto de vencer la tormenta. Uy, ya me sacaste. Ah. El secreto de vencer la tormenta, ¿qué es? No sé qué es creer en la palabra de Dios y permanecer ¿no? Preservar en mirar al Hijo de Dios. Sin embargo, incluso cuando fallamos, Jesús con su gracia nos toma de la mano. Por esto Pedro escribió, echando toda ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Hasta ahí, Primera muchísimas de gracias. Pedro, no sé cuál. Primera de Pedro 5:17. Muchísimas gracias. Si quieres puedes mutear ya tu micro. Entonces, fíjense bien, vamos a ver si es cierto. Primera de Pedro 5:17. Vamos a ver el fundamento. Primera de Pedro 5:17. Ay, sí es Primera de Pedro. Sí, 1 de Pedro 5:17.
Ah, caray, no me aparece. ¿Qué onda? ¿Está mal la cita? A ver, ansiedad, vamos a buscar aquí ansiedad. Ansiedad. Es 5-7. Bueno, es que eso de hacer los estudios a las 3 de la mañana o a las 1 de la mañana, ¿no? Como que se le va uno la onda. 5-7, ahí está. Primero de Pedro. 5-7, ahí está. Ahora sí. Echando, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Fíjense qué interesante, ¿no? Primero Él dudó y después, primeramente Él dudó y ya después, ahora Él aconsejaba que echáramos toda su ansiedad sobre Jesús porque Él tenía cuidado de nosotros, ¿no? Esas son las palabras. Entonces, primero Él, pues sí, miró a Jesús, después dudó, pero ya después en sus cartas les decía, no pierdan de vista y no dejen de confiar Y vio la en experiencia. Jesús, ¿verdad? Ahora sí, ahora sí ya sí ves el material, ahora sí, o si no para hacerte participar, si no para... Ya lo alcanzo a ver. ¿Mande? Sí, ahora sí ya lo alcanzo a ver, Iván. Ok, ¿nos puedes ayudar con esa porción? Sí, después de Primera de Pedro 5:7, ¿correcto? Dice, promesa hermosa para nosotros. Gracias a Dios por su bondad. Mateo 19, 16 y 17 y 20 y 15. Adendum 2. Nótese también que la barca llegó a su destino cuando Cristo subió a bordo. Cuando Cristo está en nuestra nave de nuevo rumbo, que asegura el destino. Déjelo conducir. ¿Perdón? ¿Nuevo rumbo? Sí. Da un nuevo rumbo que asegura el destino. Déjelo conducir en las decisiones cotidianas y, por supuesto, hacia el destino eterno. Luego se me olvida. Entonces ahí está la clave, ¿no? Dice, gracias a Dios por su bondad. Ya habíamos leído algunos pasajes al respecto. Vamos a ver, por ejemplo, Mateo 19, 16. Vamos a corroborar de qué habla este pasaje. 19.16. Y sirve que verificamos si no está mal con eso de que luego no pongo mal la cita. Ah, ok, sí. Eso es cuando viene el joven rico con Jesús. Y le dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y le dijo una frase muy interesante. ¿Te recuerdan que le contestó? Sí, que se hiciera de sus cosas, ¿no? No, le dice, primero, bueno, le dice que era el joven rico y le dice que vendiera sus bienes y que lo Sí. siguiera, ¿no? Pero aquí hay algo muy interesante que le contesta. Primero le dice, ¿por qué me llamas bueno? Dice, no hay ninguno bueno sino Dios. Dice, no hay bueno sino uno. ¿Quién es ese? ¿El único bueno? Dios. Dios. Ahí está. Entonces, en ciertas palabras le estaba como que tirando una pregunta con jiribilla, porque cuando le dice bueno, le dice, el único bueno es Dios. Entonces le estaba diciendo, ¿me estás reconociendo como que yo soy Dios? En pocas palabras le estaba diciendo eso. Si el único bueno es Dios, entonces me estás reconociendo que yo soy Dios. O sea, en pocas palabras le estaba diciendo eso. Entonces, si me dices bueno es porque crees que yo soy Dios. Entonces, si crees que yo soy Dios, pues va a tener peso lo que te voy a pedir. Pero a la hora de la hora le pide que deje sus riquezas y que siga a Jesús. Y el otro pues le dio tristeza y no quiso dejar sus riquezas y no siga a Jesús. ¿Ok? Entonces nos puede pasar a nosotros, pero con eso comprobamos que Dios es bueno, ¿no? El único que dice la Escritura que es bueno es Dios. No hay justo, no hay nadie que haya hecho el bien toda su vida más que Él. Y 20:15 es el otro pasaje que dice... acá dice, bueno, esta es una historia interesante porque es donde es una historia donde Jesús pone el ejemplo de un patrón que contrata a diferentes personas y que a unas las contrata desde temprano hasta la noche y les paga un salario, y a otros los contrata al mediodía hasta la noche, hasta la tarde, y les paga otro salario igual, y a otros los contrata casi ya al final de la tarde y les paga igual. Entonces viene el de la mañana y le dice, oye, pues ¿por qué a aquel le pagaste
Le pagaste lo mismo que a mí, al que entró hoy en la tarde, el que trabajó nomás 2 o 3 horas, ¿por qué le pagaste lo mismo que a mí? Esto es lo que, y entonces le dice, pues que te quede mal, o sea, yo quedé un precio contigo, te estoy quedando mal. No, pues no. Entonces dice, bueno, no puedo yo pagarle lo mismo al que entró más tarde, o sea, no lo puedo hacer. Entonces él le dice eso, dice, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero, si yo quiero dar a este postrero o a este último igual que a ti, pues qué onda, dice, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, o tú tienes envidia porque yo soy bueno. Así los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros, porque muchos son llamados, más pocos los elegidos. Entonces, ahí pone un ejemplo, ¿no? De que él es bueno y él puede, pues, dar en su bondad al que no le merece, al que no se merece, ¿no? Pudiéramos verlo de esta manera. Eso habla este pasaje, el 20:15, ¿verdad? Y también en el Addendum 2, bueno, ahí en sus notas finales les voy a dar los Addendums, porque son notas adicionales. Dice, nótese también que la barca llegó a su destino, ya lo habíamos leído. Ok, entonces, hasta aquí, pues, ¿qué les deja? Dos personas, ¿qué les deja de aprendizaje esto de que Jesús calmó la tempestad, la experiencia con Pedro? ¿Qué les deja de aprendizaje? ¿Sí notan una similitud con lo que nosotros estamos viviendo ahora en dificultad? ¿Quién quiere comentar algo? A ver, ¿qué aprende de esto? Ada, ¿qué te deja esta historia? Pues que me puede acusar con Dios y sabe que va a responder, ¿no? ¿Tu tía qué te gusta de esto? De que estando descansando en Él, o sea, era descansando en el yo soy. Entonces, ¿qué te deja o qué concluimos de haber descansado, de cuando descansamos en Él, qué podemos concluir? ¿Qué podemos concluir? Pues que Dios es bueno y que tenemos que confiar en Él y pues que debemos de tener fe. Eso es lo que me deja, porque Él es bueno. Ahí dice que Él es bueno. Uh-huh. Entonces podemos esperar todo lo bueno, a pesar de que vamos a tener pues atribulaciones, como dijiste, pero que Él siempre va a estar orando por nosotros. Okay. Si estamos con Él, uh-huh, si estamos en comunión con Él, okay, y nada debemos de temer. Bueno, gracias por participar, muy bien, eso es lo que quiero, que también ustedes opinen, ¿verdad? Entonces, bueno, con esto cerramos, hasta aquí cerramos el tema de descansando en Él, y en base a esta historia, ¿no? Y cómo se acopla perfectamente a nuestros días, ¿no? Que tú dijeras, esta es una historia muy vieja y de un libro de hace de muchos años, pero cuadra completamente con lo que estamos ahorita, ¿no? Como en las circunstancias difíciles, en este inicio de una probable tercera guerra, como le están llamando ya, pues estamos en una tempestad, vamos a estar en una tempestad, y ahí es donde qué tanto vamos a seguir mirando a Jesús para poder caminar sobre las aguas y llegar a nuestro destino con confianza, ¿no? Metiéndome un poquito en la cuestión escatológica, bueno, aquí lo vamos a tocar un poquito, pero precisamente es algo en lo que descansamos, o sea, la similitud es total, porque nosotros estamos esperando, ya con algunos de ustedes hemos visto este tema, pero nosotros estamos esperando que Jesús vuelva a venir. Y qué interesante que fíjense, si este estudio lo hubiéramos visto hace 2 días, a lo mejor no tuviera tanto sentido, pero qué interesante que lo tuvimos que mover al día de hoy para que se diera un suceso mundial el día de ayer. ¿Me explico? O sea, yo este ejemplo esto no se los podía haber aterrizado con las circunstancias hace 2 días. Pero ahorita se acomoda totalmente las circunstancias. Vienen tempestades y van a venir tempestades, pero dentro de estas tempestades que vienen, nosotros tenemos la certeza de que Él baja del monte y se viene a nuestro barco y nos lleva a la orilla con seguridad. ¿Qué es este evento? Se le llama el evento del arrebatamiento. Es un evento futuro donde Jesús viene y se lleva a los que creen en Él y los lleva con seguridad a su presencia. De hecho, viene en las nubes y nos lleva a las nubes. Ahorita se los voy a mostrar un poquito, sobre todo por los que no han visto este tema. ¿Me explico? Pero nosotros estamos en esa misma situación, que en la hora más oscura y en la hora más difícil, Él se va a aparecer y nos va a llevar con Él. Qué interesante. ¿Me explico?
Entonces, bueno, este yo soy ya existía desde antes, ya lo hemos estado viendo. Muestra, fue prometido de que iba a venir y además muestra qué tanto o qué relación tiene con Dios. El yo soy, vamos a ver qué dice la Escritura. Entonces vamos a tocar tres puntos principales. Este yo soy, si ya existía desde antes, desde hace cuánto existe, si fue enviado y qué tanto se parece a Dios o al Padre, ¿no? ¿Quién sigue de leer? Loli, ¿va? No, Domi. Lee, Loli, ahí tus hojitas, por favor. Va a irnos rapidito. Acuérdense que no puse la alarma para que me avisen cuando falten 10 a las 10, ¿eh? Ok, aquí lo puedo ver. Muy bien, ya casi. Ajá. El yo soy, que ya existía, es enviado y muestra qué tanto se parece a Dios. Adeum 4, 5. Eso si quieres no lo leas, sáltatelo. Son como notas, nada más. Okay. Como ya hemos visto, a Jesús utiliza esta frase para referirse a sí mismo. Y no es de extrañarse, puesto que es Dios eterno que siempre ha existido. Juan 1:1. Ok, Juan 1:1 dice en el principio. A ver, de memoria se lo tienen que saber. Alex, ¿qué dice Juan 1:1? En el principio era él. El verbo. El verbo, sí, muy bien. Y el verbo Era Dios. era Dios. Y el verbo era con. Ok, eso dice Juan 1:1, ¿no? En el principio era el verbo, refiriéndose a Jesús. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿ok? Ese pasaje en las Biblias de los testigos de Jehová le cambian y le dicen, y el verbo era un Dios. Porque ellos creen que Jesús es como un Dios, pero más inferior, que no es el mismo con el Padre. Y ahorita vamos a ver cómo la misma Escritura pues tumba esa idea y ese cambio que le hicieron a la Biblia. Pero fíjense también lo que dice Juan 8:56. Vamos a ver Juan 8:56. 8:56, que dice, así dice, cuando estaba hablando Jesús con unos fariseos, él habla de un personaje de la Biblia y él dice que lo conoció. Y fíjese de quién está hablando. Vamos a leer, dice, desde el 55, desde el 54, desde aquí. Loli, léete tú el 54, mi tía el 55. No alcanza a ver, no, el florero o la vela. A ver, muevan los adornos. ¿El 54? Sí. Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Sí. Dice, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. 56 lo leo yo. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Diego. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo que antes que Abraham fuese, yo soy. Ahí está, ¿verdad? De cierto. Cuando dice en la Biblia, de cierto os digo, es como decir, esto es neta de netas. Sí, neta. Así como dijéramos en un lenguaje vulgar, ¿no? De cierto digo, lo que te voy a decir es cierto de cierto, es verdad de verdades, ¿no? Entonces, él estaba discutiendo con algunos religiosos de su tiempo, y él le decía, yo conozco, dice, yo no me glorifico a mí mismo, mi Padre que está en el cielo es el que me glorifica, es el que me da honra, ¿no? Y dice, ustedes no le conocen a Dios, porque si le conocieran, me conocieran a mí. Y yo sí lo conozco y guardo su palabra. Pero él dice, Abraham, vuestro padre, esos religiosos tenían mucha fe. Todos los judíos tienen mucho respeto por Abraham. O sea, de hecho, a Abraham se le llama el padre de la fe, aunque tuvo sus momentos de incredulidad. ¿Era profeta? Él se le llama el padre de la fe, y Abraham fue a una persona que Dios, al primero que llamó para formar a su pueblo, al pueblo judío. Es digamos que el inicio del pueblo que Dios quería crear para mostrarse a ellos y que ellos
mostraran a Dios a sus alrededores para llegar a todo el mundo. A él, pues, se le llama, es como, a él se le llama patriarca. A esos primeros se les llama patriarcas, a lo que es Abraham, Isaac, Jacob, todo lo que es la línea ascendente de los judíos. Y de ahí vienen pues las tribus y todo ese rollo. Ya en algún momento lo veremos a fondo. Pero obviamente para todo judío, Abraham es como que el inicio de su raza. Es como decirte a lo mejor que como que podría ser, como un Cristóbal Colón para nosotros, ¿no? El primero que vino a conquistar y donde se hizo la mezcla de los mestizos, ¿no? Entonces para ellos Abraham, para el judío Abraham es el inicio de su raza prácticamente, al que Dios escogió para empezar a crear el pueblo judío. No escogió un pueblo ya creado, escogió una persona, la apartó, le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y de ti voy a hacer una gran nación. Y de hecho no tenían hijos cuando le llamó. Y ya estaban viejos, tenía 80 años y su mujer pues ya no tenía reglas, Sara. Y entonces toda esta historia es muy interesante porque... Y les dio un hijo. Después les da un hijo y ellos quisieron ayudar a Dios. La Sara, como no podía tener hijos, le dice, bueno, pues llégale a mi criada, y tuvo hijos con la criada. Es toda una historia, de ahí salieron las novelas, ¿verdad? El canal de las estrellas se queda corto. Pero bueno, entonces, pero Jesús dice, Abraham se gozó de que habría de ver mi día, el día de que venía Jesús. Ahorita vamos a ver, venía el Mesías, venía el Cristo, el Salvador. Pero entonces le dice, entonces no tienes todavía 50 años. Y dices que conociste a Abraham porque Abraham había vivido muchos años antes de ese momento que ellos estaban platicando. Muchos años él, ¿no? De ese es Matusalén. Pero en ese tiempo también vivían pues, mucho más. Tiempo. Y dice, tú no tienes ni 50 años. Y dices que conociste a Abraham, pues estás jugando. Y le dice, de cierto te digo que antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, si estamos viendo la existencia de cuándo empezó a existir Jesús. Era la gente la que le decía eso, ¿no? Exactamente, son los religiosos, porque Jesús hace referencia a que él conoció a Abraham y que Abraham se iba a gozar del día de Jesús. Entonces le dicen, tú ni lo conociste, en pocas palabras. Es como si te dijera, no hombre, es como si yo te dijera, ¿qué te puedo decir? No sé, a ver, ¿quién fue un personaje de hace muchos años? No, pues yo me la llevaba re bien con... Cristóbal Colón. No, yo me la llevaba re bien con Colón, decir, ¿cómo tú ni conociste a Colón? Y entonces si yo te dijera, antes que existiera Colón, yo ya existía. Es como si yo te dijera eso. Entonces tú dirías, caramba. Pues sí me quedo como... Pero precisamente Jesús está hablando de sí mismo, ¿por qué? Porque pues ahí nos está dando pistas de quién es, ¿no? Él ahí estaba como humano, pero le dice, yo conocí a Abraham. Dice, no tienes ni 50 años, ¿cómo vas a conocer a Abraham? Dice, desde antes de que Abraham existiera, yo ya existía. Vamos a ver por qué, ¿no? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Hay otros pasajes, ¿no? Pero aquí donde dice, Jesús le dijo, seguía Pili. Es el pasaje que leímos. Jesús, ¿qué le dijo? ¿A dónde me quedó? Ahí lo dice. De cierto. No, el versículo 58, ya lo leímos. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahí en la línea es, yo soy, ¿verdad? Escríbele, antes de que fuese, yo soy, ¿verdad? Y este pasaje me encanta, y lo va a leer Esme en línea, Colosenses 1:17. Bueno, les voy a poner primero el de Juan 1:1, porque lo dijimos de memoria, pero vamos a ver si es cierto. A mí siempre me gusta que ustedes lo vean en la Biblia para que vean que no es un invento. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y lo interesante es que aquí en el 14 ya nos aclara quién es ese verbo, ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. No dice que es Jesús, pero era alguien que se hizo carne. Pero aquí dice más pistas, y vimos su gloria como ¿de qué? Del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y esta palabrita es muy interesante porque unigénito, ahorita lo vamos a ver en la lección. Unigénito, único, normalmente nosotros lo conocemos como hijo único, ¿ok? Pero ahorita vamos a ver más detalles al respecto. Y en Colosenses 1:17, ahora sí, Esme, vaya preparando su micro. Dice, déjame nada más mutear para que no sea...
Colosenses 1:17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Ok? Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Les digo? Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Desde antes de todo. Micro. Bueno, eso ya no se grabó, pero acuérdenme de prender el micro porque ya no se me olvida y no se graba. Ok, entonces dice, les decía que él es, ¿qué fue lo que dije que no se grabó? Que era el principio de todo. Aquel era el principio. Ya se me fue el avión, pero bueno. Entonces, pero ahí está, ahí lo leímos, ¿no? Dice, aquí está, sí, ¿quién sigue de leer? ¿Quién sigue? Yo leí un pedacito nada más. Bueno, síguele, Pili, para que no te vayas a quedar sentida por ponerte tan poquito. Esto significa que ya existía desde antes, por lo tanto que es Un ser. Un ser creado. Ha creado, o sea que no fue creado, ¿no? O sea, negación de creación, ¿no? Es eso. Sin principio y sin fin. En pocas palabras, Eterno. Además es uno mismo. Griego monogenes. Además es uno mismo con el Padre, lo aseguró. ¿Ok? En el 25. Y esa es la palabrita que les estaba diciendo. El unigénito es unigen, significa misma sustancia. La palabra en el griego es homogenes. Monogenes, esa es la palabra en el griego, monogenes, que es un gen. Lo traducen como unigénito. ¿No crees que yo soy el Padre? Ajá. ¿No crees que yo soy? Entonces Jesús con el Padre es una sustancia, una misma sustancia. Cuando tú agarras el refresco que tenemos ahí tenemos un refresquito en la mesa, y tú lo pones en el vaso, ¿qué diferencia hay entre el líquido que está en el vaso y el líquido que está en el envase todavía? ¿Qué diferencia hay? Prácticamente ninguna. Eso básicamente es lo que pasó con Jesús. Se da cuenta que el envase es el Padre y vertió sobre la tierra, que es el vaso, a Jesús. La misma sustancia. ¿Me explico? Nada más estaba depositada en otro lugar. Pero es la misma sustancia. Entonces eso es lo que Jesús con el Padre es unigen, monogenes, el mismo gen o la misma sustancia. Y lo dijo en Juan 14, lo vamos a ver ahí ahorita, precisamente Juan 14, del 10 al 11. Él lo aseguró de esta manera. Juan 14, 10. Juan 14, 10. Está con musiquita. Ya son las 9:50. Ok, entonces vamos a apurarnos con esto. Luego le sigue Ada. ¿Puedes leer estos dos pasajes rapidín? Créeme. ¿No crees? ¿No crees que yo soy Sí. que yo soy en el Padre y el Padre En mí. Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Ahí está, ¿verdad? Entonces, déjame minimizar un poquito esto. Déjame hacerlo un poquito más chiquito. Él hará también, y aún mayor será porque yo voy al Padre. Ok, ahí estamos. Entonces, ¿qué fue lo que dijo aquí? Dice,
Yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Entonces, es el ejemplo que les puse de la bebida, ¿no? Es la misma sustancia, nada más digamos que en dos lugares diferentes. Y aquí lo dice. Juan 14 es, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? En la línea le tienen que poner, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Aquí. Padre que mora en mí, sí. Aquí en el 11. Espérame, donde dice, no, yo soy, El dice, ¿no Padre crees en que mí. yo soy en el Padre? Yo soy en El Padre. En el Padre. Y ahí en el 11 Padre dice, en mí. creedme que yo Créeme. soy en el Padre y el Padre a mí. Créeme que yo soy ¿qué? En el Padre, Yo soy. que yo soy, hasta ahí. La respuesta En es, el Padre creedme que yo y soy el Padre en mí. En el 11. en el Padre y el Padre en mí. De No otra te manera, vayas. creedme por las obras. Por lo tanto, todo lo que el Padre ¿Dónde es, dice el 11? Ujú. Dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. por lo tanto, ¿quién sigue de leer? ¿Domi? ¿Domi? Sí. Por lo tanto, todo lo que el Padre es, lo es también el Hijo. Y el Espíritu puesto. Y el Espíritu. Por lo tanto, lo que el Padre es, lo es también el Hijo y el Espíritu. Puesto que ellos son El yo soy. el yo soy. Entonces, el Dios es uno. Entonces, cuando hablamos del yo soy, que así fue como se presentó Dios en el Antiguo Testamento con Moisés, estamos hablando que es el Padre, el Hijo y el Espíritu, una sola Una persona, Trinidad. ¿verdad? La Trinidad, lo que le llamamos la Trinidad. Trinidad. La palabra Trinidad no existe en la Biblia. ¿Sabían No. eso? Si ustedes le dicen, hasta la gente te puede decir, la palabra Trinidad ni viene en la Biblia. Sí, es cierto. No había- Pero está implícito en lo que estamos viendo. Ahí donde tú dices, yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Entonces, pues somos uno. Yo y el Padre Pues sí. uno somos. Hay un pasaje que dice así, no lo puse ahorita, pero lo podemos buscar ahorita. Uno somos. Uno somos. En Juan 10:30. Fíjate cómo dice aquí. ¿Qué dice aquí? Yo y el Padre uno somos. Entonces, ¿hay diferencia entre uno y el otro? Yo y el Padre. Pues definitivamente no, ¿verdad? Todavía síguele, Domi. Ajá. Dice, la gente esperaba que viniera como Mesías o Cristo, Salvador, Libertador. Algunos le preguntaron directamente si él era al que esperaba. Y él respondió lo siguiente. Vea el pasaje de Juan 4, 25 y 26. Ok. ¿Ante qué? Ante Síguele. una mujer en un pozo en Samaria, y completa la frase. Vamos a buscar el pasaje Juan 4:25. Entonces, hasta aquí ya vimos que él ya era preexistente, ¿verdad? Entonces, ha creado o eterno. Entonces, pero también lo esperaban como un Mesías, como un Salvador, como un Cristo, como un libertador. Cuando le preguntaron si él era esa persona que esperaban, dice, le dijo la mujer, ¿verdad? Que sigue Loli. ¿Cuál? 25 y 26. 25, 26. Le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Ahí está, y aquí estamos viendo que vuelve a usar esta frase Jesús. Jesús le dijo, yo soy el Entonces, que habla contigo. Aquí le ponemos aquí, el que habla contigo. Exactamente, Yo soy ahí está. La mujer sé que ha de venir el Mesías Él. llamado el Cristo. El que habla contigo. Cuando venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy. El que habla contigo. Pues tu servilleta, casi le faltó que le pusiera aquí tu servilleta. Tu servidor, ¿verdad? Ahí está. Nomás porque no se usaba esa frase en ese entonces, en el hebreo, ¿verdad? Pero si hubiera sido mexicano, le hubiera dicho tu servilleta para servirle a usted y a Dios, señorito. dice Loli. ¿Qué? Además, Ajá.
En el tiempo que fue Así, arrestado. Arriba. Además, en el tiempo en que fue arrestado, tuvo una entrevista con uno de los sumos sacerdotes, el cual lo cuestionan de la siguiente manera, mientras lo tenían en juicio. Marcos 14:61. Vamos a leer Marcos 14:61. Y nada respondía. Ok. Marcos 14:61. Tú el Cristo. Ahí está. Ese sacerdote también le preguntó lo mismo. La mujer en el pozo, que era samaritana, le dijo: estamos esperando al Mesías y al Cristo que nos va a declarar todo. Le dice: "Psst, Rey Mago, aquí estoy, ¿verdad?" Y luego dice, en el 14:61 también este sacerdote le dice: a ver, pues tú qué onda. Le dice, estaban testificando contra Jesús. Ahí dice, entonces el sumo sacerdote levantándose de medio le preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican ellos contra ti? ¿Eres tú el Cristo? Mas él callaba y nada respondía, ¿no? El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, léelo, tía. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? ¿Qué contestó? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Qué casualidad que precisamente lo que les decía, que este pasaje dice: yo soy. Le dice: yo soy. Jesús le dijo: yo soy. Le dice: ¿tú eres el Cristo? Tú me vas a servirle. Usted ya Dios, ¿no? Como dijimos, tu servilleta. Él le dice eso. Y no solamente le dice que Él es el Cristo, le dice: y veréis al Hijo del Hombre, que es un título que se le da a Jesús, sentado, ¿dónde? A la diestra del poder de Dios. Aquí está hablando de 2 eventos. Eso es muy interesante. Y con esto vamos a cerrar. Está hablando de 2 eventos. Un momento en el que Jesús se iba a sentar. Tú el Cristo. ¿Qué más? ¿Qué va aquí? Aquí estamos, ponme atención ahorita. El Hijo del bendito. Dice, estamos hablando de un evento que es cuando se va a sentar a la diestra de Dios. ¿Y esto cuándo fue? Bueno, ahorita lo vamos a leer en la lección. Y dice, y después hay una coma, aquí hay un principio de intervalo, porque hay mucho tiempo de por medio en esta coma, porque hay un segundo evento que es cuando Jesús viene en las nubes del cielo. Ese es el evento al que les estaba diciendo. Jesús va a regresar y va a venir a las nubes. Y los vamos a ver. ¿Ok? ¿Qué dice aquí? Dice, mas él no respondía, el sumo sacerdote volvió a preguntar: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? El Hijo del bendito. El Hijo. En la de primer línea. Ajá. Del bendito. Sí. Y Jesús le dijo, o sea, le contestó. Jesús le dijo: ¿otra vez? Yo soy. Yo soy. Y lo que acabamos de leer, ¿no? Soy. Del poder de Dios que vive. Y veréis en las nubes del cielo. Son 2 eventos. Dice, veréis en tiempo futuro. Este verbo nos habla de que es algo futuro. Veréis, ¿ok? A futuro. ¿Qué va a haber? Va a ver a Cristo sentado a la diestra del poder de Dios y va a ver a Cristo venir en el cielo. Aquí no lo explica. ¿Lo puedes leer, tía? Acá. Ajá. Cuando Cristo ascendió al cielo, inmediatamente se colocó a la diestra de Dios. Estos son 2 eventos separados cronológicamente. El primero de ellos muy probablemente se refiere a su ascensión, pero el segundo se refiere a su regreso. Aquí ya estamos hablando de eventos futuros, a los cuales se les llama eventos escatológicos, y es un evento que se conoce como la parusía para los judíos que no han creído en el Mesías. Para ese entonces le verán venir del cielo en un caballo blanco. Ok, ya pusiste la respuesta. Ahí en el renglón es en un caballo blanco. Caballo blanco. Cuando Jesús regresa en un caballo blanco. Ok. Vamos a verlo. Si es cierto, Apocalipsis 19:11. Eventos futuros en Apocalipsis. Ok. Dice, si era 19:11, sí, aquí está. No, fíjense el título. El jinete, fíjense el título en la Biblia. El jinete del caballo blanco. Entonces, ¿qué dice Diego ahí el 19:11? Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Ok. Y aquí en el 13 nos dice quién es. Lee el 13, por favor. Estaba
No, estaba vestido. Vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Ah, que habíamos leído en Juan 1:1, que él era, en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. El Verbo estaba con Dios y era Dios. Y al final de los tiempos dice que ¿quién viene? Este mismo Verbo que vino una primera vez como hombre, viene de manera discreta, de manera desapercibido para el mundo en general, viene una segunda vez, pero ¿cómo viene? En un caballo blanco. En un caballo blanco y desde el cielo abierto. ¿Sí me explico? Ok. Y aquí algo importante. ¿Y qué viene con él? Dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino, finísimo blanco, y le seguían también en caballos blancos. ¿Quiénes son esos ejércitos celestiales que regresan con él? ¿Quién creen? Ángeles. Puede ser. ¿Quién más creen que puede ser ese ejército celestial? ¿Nosotros? Sí, ahorita se los voy a demostrar. Dice, lo verán venir del cielo en un caballo blanco. Este es el segundo evento. Dice, y verás al Hijo del Hombre venir en las nubes, junto con todos nosotros, los creyentes en él que regresamos acompañándole. El judío que hará lamentación por no haber creído anteriormente. ¿Cuándo lo vemos eso? En Apocalipsis 1:7. Dice, fíjate cómo dice, he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que les traspasaron, a los que se está refiriendo de cuando lo traspasaron en la cruz, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Por qué? Porque lo van a ver y van a decir, se ancla, si era el Hijo de Dios, si era Jesús, y no le creímos, lo traspasaron. Los que los traspasaron son los judíos, hace referencia a los judíos que lo traspasaron, ahí los romanos y todos los que estaban ahí. Dice, yo soy el alfa y omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, que era y ha de venir, el Todopoderoso. Se presenta ahí en el Apocalipsis así Jesús. ¿Ok? Entonces dice, este evento, lo leo yo para ya terminar, dice, este evento, dice el judío que hará lamentación por no haber creído anteriormente. Dice, este evento es importante que no se confunda con el arrebatamiento, porque hay otra venida de Jesús previa a esta, donde ya se ve que viene en un caballo blanco, que está en 1 de Tesalonicenses 4:13. Vamos a ver cuál es esta. 1 de Tesalonicenses 4:13, ya lo conocen ustedes, chicas. Ya lo hemos leído muchas veces, pero lo vamos a ver. Dice, la venida del Señor. Esta se llama la prevenida. Cuando viene Jesús, tiene como varias etapas su venida. En la primera venida nada más viene a las nubes y nada más nos lleva. Así como cuando Jesús vino a la barca y se llevó a los discípulos, o sea, y los llevó a sus discípulos con seguridad a su destino, así también Jesús va a venir por nosotros en la hora más oscura, en el momento más difícil, en la tormenta más fuerte, y nos va a llevar con seguridad a nuestro destino. ¿Cuál es ese destino? Fíjense bien, aquí lo dice, porque es una pregunta que le hacían a San Pablo, que qué pasaba con la gente que moría. Y él les da esta información con revelación, obviamente, de Dios. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen o a los que mueren. Esto se habla a las personas que mueren. ¿Qué pasa con los que se murieron? Aquí está la respuesta. ¿Qué le pasa a un muerto? Ahí está. No te entristezcas como los que no tienen esperanza. Número 1. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron o murieron en él. Entonces la clave está aquí. Si creemos que Jesús murió y resucitó, o sea, que sabemos que él fue que su muerte y su resurrección es lo que nos perdona los pecados, entonces también nosotros vamos a participar de esa muerte y de esa resurrección. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que los que vivimos, que los que hayamos quedado hasta cuando venga el Señor, no precederemos o no nos iremos antes a los que se murieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Aquí está hablando de cuando desciende al cielo. Y los que murieron creyendo en Cristo van a resucitar primero. Las personas que creen en Cristo y mueren van a despertar primero. Y van a resucitar, y primero que los que estén vivos. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, seremos llevados juntamente con ellos a las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Eso es nuestra esperanza como creyentes. El judío espera el regreso del Mesías. El judío espera a un Mesías.
Pero los creyentes esperamos a Jesús que nos lleva a las nubes. Son dos eventos distintos. El judío va a encontrarse con un Jesús que viene y ya viene acompañado de nosotros. Aquí es donde nosotros nos fuimos primero al cielo. Tanto los que murieron, sus cuerpos les son llevados nuevamente con sus almas. Los que ya estaban muertos, ahí lo dice, primero los que murieron, sus cuerpos van a ser llevados con sus almas. Y nosotros que estamos vivos vamos a ser arrebatados así, vivos, sin morir. Los que estamos vivos vamos a ser llevados al cielo sin morir. ¡Qué bonito! Por eso dice aquí al final San Pablo, por lo tanto, aléntense unos a otros con estas palabras. Así va a llegar Jesús por nosotros, así como fue por los chicos en la barca y los llevó a la orilla, así va a venir por nosotros y nos va a llevar al lugar seguro que es en el cielo, y después vamos a regresar con Él. La pregunta final aquí sería, ese es personal, pregúntate, ¿cuál de estos dos eventos... Dice, ¿cuál de los dos encuentros verás tú y por qué? A ver. ¿Cuál vas a estar tú? ¿Cuando viene por los que creen en Él y los lleva a las nubes? ¿O cuando ya viene con los que se había llevado en el caballo blanco y hace gran lamentación? Eso es como... Es que no sabemos cuándo vamos a morir, si antes o después. ¿Qué tal? ¿Cuál de estos dos encuentros? ¿El de gozo porque creíste en Él o el de temor porque no creíste en Él? El de gozo. El del gozo porque creímos en Él. ¿Tú crees en Jesús? Sí. Que Él murió por los pecados tuyos. ¿Crees en Jesús que murió por tus ofensas? Sí, ¿Tú crees entonces? Bueno, yo también. Entonces nosotros nos vamos a encontrar con Él en el que creen, en el encuentro de Él de los creyentes, no de los no creyentes, ¿verdad? Ese es el punto. Pero... ¿Y los no creyentes perecerán? Bueno, ahí en un momento, o sea, en cualquier momento de la historia, o sea, cuando pase este evento de que va a desaparecer mucha gente porque se va a ser arrebatada, se le llama el rapto o se le llama el arrebatamiento, así como lo leímos ahí, está en la Biblia, ¿no? Así se le llama el arrebatamiento por eso, porque dice seremos arrebatados, aquí lo tienen en su pantalla. Si tienen alguna duda en línea, me dicen con toda confianza. Entonces, seremos arrebatados con ellos en las nubes para recibir al Señor. Entonces, va a haber gente que va a desaparecer. Va a haber un montón de versiones, ¿no? Que la 5G o que los bombardeos a Ucrania fueron, o que fue los Illuminati. Los Illuminati, los extraterrestres, fuiste abducido y se llevaron a media humanidad. O sea, van a haber miles de versiones, pero ya estaba predicho por la Escritura que era Dios que debía venir por nosotros, o sea, por los creyentes. ¿Me explico? Y nos iba a arrebatar. Y esto es un evento donde Jesús no viene a la tierra. Si te fijas que dice ahí, para recibir, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que se van a llevar los cuerpos de los que ya habían muerto. La gente que ya murió, como mi mamá. Mi mamá era creyente y ella falleció. Y te fijaste cuando tuvimos el velorio, pues estábamos tranquilos porque sabemos que ella ya está con el Señor. Pero aún su cuerpo, cuando venga el Señor en las nubes, también su cuerpo va a ser llevado con ella otra vez. Que ella que ya está muerta. Si fuera ahorita, nosotros así como estamos, primero los muertos, sus cuerpos se les va a juntar otra vez con su alma, y nosotros los vivos vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, dice la Escritura. Entonces, porque es necesario que esto corruptible sea transformado en incorruptible, o sea, esto perecedero sea transformado en un cuerpo eterno, pero eso sí va a ser instantáneo. Y esto va a ser, dice, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿En dónde? En el aire. Hasta aquí viene el Señor, se acerca un poquito a las nubes, nos jala, nos arrebata. Ahora sí que me imagino así como cuando acercas un imán a los clips o a los tornillos, ¿no? Como que se pegan para arriba, vámonos, y vámonos para el cielo, ¿no? Y aquí es otra historia. Y ya después, al final, regresamos con Él en los caballos blancos. Por eso es que regresamos con Él, no porque nos morimos, a lo menos fue porque fuimos llevados en vida. ¿Qué tal? Y otros sí porque murieron y después fueron juntados con sus cuerpos y luego regresamos. Eso se le llama eventos futuros que todavía no se cumplen. Sí, es algo hermoso, ¿no? Entonces, dudas en línea. En un abrir y cerrar. Pues esa, pues ya cada quien la contesta personal, ¿verdad? Cada quien la contesta personal y ahí nos quedamos. Órale. Entonces, ¿alguien que quiera orar para finalizar? ¿Todo en orden en línea? ¿Dudas, quejas, aclaraciones?
Todo bien, gracias. Ninguna duda. Realmente como que a uno lo pone a pensar demasiado todo esto. ¿Verdad? Entonces, independientemente, digo, van a venir tormentas, como habíamos platicado, a ver, van a ser situaciones difíciles, pero ahí tenemos gran promesa, ¿no? Independientemente de lo que pueda pasar, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque confiamos en él, ¿no? Dejo de compartir pantalla, entonces, déjame de compartir. Ah, sí, ¿no la estaban viendo la pantalla o sí? Ah, ya salió, ahí está la Esme, ahora sí, miren. Era la bien guapa, se peinó. Se peinó y todo la Esme. Sí. Ok, bueno, ¿hora es Esme para finalizar? Sí, claro, con gusto. Gracias Dios, te damos esta noche por la palabra que nos has enseñado. Gracias por permitirnos compartir tu palabra, por poder escudriñarla, Dios, en compañía de nuestros hermanos. Gracias por Iván, Dios, que lo usas para ser un buen maestro y porque nos tiene paciencia como alumnos, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, y te rogamos que a los que vamos a nuestros hogares, por favor, llévalos con bien. Y los que estamos ya en nuestro hogar, permítanos también, Señor, pasar una noche linda, así como los que vamos a tu casa, Dios. Te damos muchas gracias, te rogamos que esto que hemos aprendido, hemos leído, Señor, no solo se quede en la mente, sino que lo podamos bajar a nuestro corazón y poder compartirlo, Dios, cuando sea el momento para compartirlo a otras personas, Dios. Te damos gracias y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues entonces, sale y vale, damos por terminada la reunión. Diga.